Muy buenas noches para todos. Arranca otro Dame Fútbol muy especial para nosotros, muy lindo para nosotros. Hace tiempo que teníamos ganas de hablar con alguien que tenga algo de relación con el fútbol, pero que también abarque algunos otros temas. Y la literatura, que para nosotros es importante, teníamos ganas de concretar una charla con alguien que nos explique un poco el tema de la pasión, un poco el tema de la infancia, de las relaciones, y abarcarlo todo por el lado del fútbol, que es lo que a nosotros nos gusta y por lo cual siempre hemos tenido la posibilidad de hacer este programa. Antes de presentarlo, el que está haciendo Teatro Mar del Plata, que bueno, tiene por supuesto su revista, su editorial, y que bueno, aquí están arriba de la mesa algunos de sus muchos libros que vamos a poder compartir, seguramente con una lapicera después del programa para que lo firme. Presento a Agustín Belga. ¿Cómo va, Agustín? Gracias por estar. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches para vos, para todos los oyentes, obviamente, y algunos televidentes también, en una edición distinta de Dame Fútbol, así que la verdad que muy contento de compartir este rato de charla que va a ser muy interesante. Sebastián Lisiecki, buenas noches. Buenas noches para todos. Un lindo programa. Para los que somos fanáticos, también una linda manera de poder disfrutarlo. Los tres lo fuimos a ver en diferentes momentos. Yo fui a la primera función, Una obra en construcción, es la obra. Agustín y Seba también fueron. Lo vimos, lo leemos, lo escuchamos. Bueno, no perdamos más tiempo y los presentamos a Hernán Casiari, que está con nosotros. Cuánto misterio que se generó. Hay que hacer sobre un todo poquito. para los que escuchan la radio, los que estaban mirando por televisión decían, pero qué pelotudo, si están acá, lo estamos viendo, ahora que tienen tele, el misterio televisivo es más complicado de mantener. Pero para los de la radio, ¿cómo les va? Soy Hernán Casiari, mercedino, escritor. Vamos a poner un emoticón en la cara de Hernán Casiari hasta que da la apertura. Sería fantástico en la parte tele, o sea, taparlo, hacer un blureo de la cara, como si fuera una especie de testigo protegido. Porque yo te digo, Hernán, que esto de la cámara es nuevo para nosotros. Claro. Salió improvisado y un programa en construcción. Está muy bien. Como te decía antes de bien. empezar la charla. Bueno, ¿cómo te está tratando Mar del Plata? ¿Cómo estás en la ciudad? Sabemos que estás haciendo esta obra, pero también Mar del Plata es una ciudad muy arraigada a todos. Sí, claro. Me imagino que bien. Ayer hablaba con mi hermana y me decía, mira, cada vez que miro el provincial, la estética de los edificios que están dando al mar, con ese color borrabino, con color arena, es como estar en la infancia de vuelta, y siempre nos recuerda, yo creo que a muchísima gente, esa zona, la zona del Boulevard Marítimo, de Peralta Ramos, debe recordarle a mucha gente también una cuestión de infancia, de recorrido. Mis abuelos tenían el departamento donde veraneábamos justo enfrente del casino, y era nuestra zona, la zona turística, era toda la Mar del Plata que conocíamos. Yo conocí Mar del Plata realmente en sucesivos inviernos, fuera de los recorridos turísticos. Mar del Plata no es solamente eso, pero claro, el que viene a disfrutar 15 días en la playa tiene como unos recuerdos más veraniegos de la ciudad. A mí me gusta más la ciudad en invierno, me gusta mucho más, realmente. De hecho, vengo mucho más seguido a Mar del Plata en épocas no turísticas que en épocas turísticas. Y en cambio venir con la familia, como en este caso, a mí me retrotrae a la infancia tremendamente. Estar con mi vieja en Mar del Plata es fuerte. Tengo 7 años. Y de repente escucho ¡ah! Y me perdí en la playa y empiezan a aplaudir. Estás haciendo Una obra en construcción. Nosotros la vimos, podemos decir que nos encantó porque recorres un poco desde tu infancia, muchas cuestiones, muchas cosas, pero lo loco que vemos nosotros desde abajo es que estás haciendo una obra con tu familia. ¿Cuándo nace una idea de hacer una obra con gente que no son actores, digamos, que forman parte de tu vida cotidiana? Bueno, incluso yo mismo no soy actor tampoco, o sea, no hay ningún actor arriba del escenario, que esa es la parte, supongo que muy anti-marketing también. O sea, el otro día me contaba mi primo que estaba entrando a ensayar, y en la puerta del Radio City había una vieja, miraba a Fátima Flores y miraba el cartel nuestro. Y el cartel nuestro abajo dice, sin escenario, sin guión, sin ritmo. Y dice, no, me voy a ver a Fátima, dijo la vieja. Claro, es muy anti-marketing, no somos nada arriba del escenario, somos unos parientes contando cosas. Lo que pasa es que ocurre algo en el medio de la obra, que supongo que por eso la venimos haciendo desde hace un montón de tiempo, y que se genera un boca a boca. Ocurre algo que es la verdad lo que pasa arriba del escenario. Justamente
la antítesis del teatro. Vos te entras al teatro y haces una especie de contrato de suspensión de realidad. Es decir, ese tipo que está ahí, desde este momento no es Peretti, es uno cualquiera que vive en Londres en 1957 con una valija, entra y va a empezar a hablar. O sea, no es Peretti, no es Peretti, no es Peretti. Estás todo el tiempo diciendo eso los primeros 5 minutos hasta que entras en esa suspensión de realidad. Ese es el contrato que hace el espectador con el artista. Nosotros rompemos el contrato. Inmediatamente cuando la gente llega y se sienta, dice, esa es la madre del Gordo Cassiari. Y es. Y ahora cuando está hablando del padre muerto y está llorando en serio. Y es lo que pasa. La gente dice, pará, entonces no tenemos que suspender la realidad. Lo que está pasando es lo que está pasando. Y eso está bueno. Eso a mí siempre me gustó mucho. Te llevo por un instante a tu infancia. Vamos a ir y venir, no hay un hilo conductor, nunca lo tuvimos. Vamos por varios temas. Sí quiero preguntar si esto es un mito o una realidad. Nosotros somos periodistas deportivos, nos gusta mucho el deporte. El fútbol, el básquet aquí en Mar del Plata son los dos deportes por excelencia. Y muchos comenzamos cubriendo básquet, pero no a los 13 años. ¿Es cierto que vos tu primer partido lo cubriste un partido de básquet a los 13 años y que ahí empezó un poco todo? Durante un año entero fue mi primer sueldo, en realidad, cuando empecé primer año en la secundaria. Empezó antes. Yo empecé a escribir a máquina a los 4 o 5 años. Empecé a escribir a máquina antes de aprender a escribir manuscrito, por una fascinación que tenía por la máquina de escribir que había en mi casa, que era de mi viejo, que era para su laburo, que era gestor impositivo. Y yo le rompí muchísimo los huevos a mi viejo para que me enseñara a usar eso. Y me enseñó a escribir y a leer él, antes de empezar la primaria, pero por insistencia mía, no tanto por ser inteligente, sino por querer aprender el mecanismo de ese juguete que me parecía espectacular. Y ya a los 7, 8, 9, yo hacía mis carpetas de segundo grado y tercero a máquina. Nunca tuve una letra. A los 10, a los 11 empecé a leer mucho y a los 12 empecé a escribir, imitando a los autores que leía. Y escribía a máquina. Y mi viejo, que me veía muy, como muy fanatizado con eso, y al mismo tiempo con el deporte, porque de chico jugaba a todo lo que había, le dijo al dueño del diario El Oeste de Mercedes, ¿por qué no le das un laburo? Porque está rompiendo los huevos todo el día con la máquina. Y sabe escribir bien, no tiene falta de ortografía. Lo único que hace bien en la escuela es escribir, todo lo demás no lo sabe hacer. Y el director del diario, Bustos Berrondo, que me acuerdo de la cara, me dice, ¿por qué no cubrís básquet los viernes? Porque se había quedado, le habían cortado la gamba al que cubría básquet. Y me iba yo al Club Quilmes, al Ateneo, con una libretita, tomaba notas de las acciones de un deporte que me gustaba y que practicaba además. Y los viernes a la noche llegaba a casa y escribía a máquina una cuartilla, al principio con el seudónimo 3 segundos, y después ya con nombre y apellido, y la mandaba los sábados muy temprano al diario y los domingos salía en la parte de deportes del diario, que a mí me fascinaba esa magia. Mi abuela recibiendo el diario El Oeste por abajo de la puerta con algo que había escrito yo el viernes. Esa cosa a mí creo que fue la primera cosa que me maravilló de la profesión. La multiplicación de los textos. Y además conocer desde chiquito las imprentas. Me fascinaba ver al linotipista. Al tipo que yo le llevaba a máquina algo y se lo ponía al costadito y tenía todas las letras en metal y las iba subiendo en espejo, armando las columnas, y yo me quedaba, tendría 13 años. Me quedaba mirándolo y decía, no puede ser que lo haga tan rápido. Y en espejo además, o sea, escribía al revés el tipo. Y después esa plancha iba a la rotativa y multiplicaba las hojas. Para mí era una fascinación. Yo no podía creer que hubiera algo tan divertido para hacer. Escribir, comunicarlo de esa manera y reproducirlo para todo el pueblo. Y nunca dejé de hacerlo. De hecho, en Mercedes, desde los 13 empecé a escribir en diario y no dejé de escribir en diario hasta que me fui de Mercedes. Fundé uno a los 18, a los 19 una revista, y fue mi métier, pero todo el proceso, la distribución, la logística, cerrar los pliegos de una revista, encontrar la manera de bajar el costo de una tapa, del costo de papel, y nos íbamos a General Rodríguez a buscar papel que era más barato. Todo el proceso de la comunicación a mí me fascinó siempre, no solamente la escritura. Es una cosa que me encantó. Y inicialmente sí, fue con el deporte. ¿Y cuándo hiciste ese vuelco
de cambiar quizás de la crónica estándar periodística a los cuentos. Porque, a ver, hay una diferencia muy grande entre una cosa y la otra, más allá de que, por lo menos en todo lo que yo he leído tuyo, encontrás realidad. Pero también tenés la libertad vos de ponerle tragedia, de ponerle humor. Sí, claro. ¿Cuándo fue ese quiebre? Entre los 13 y los 15 hice crónica de básquet e inmediatamente empecé a comprender las estructuras de un diario de pueblo. Empecé a hacer editoriales ya no de básquet, más reflexivas. A los 16 empecé a hacerlo y a los 18 ya tenía una columna social semanal en el semanario Protagonista, en donde yo les mentía a los lectores, diciéndoles que lo que hacía era cosas que habían pasado en realidad, entrevistas, y era ficción. Era ficción. Mis primeras ficciones sabía yo solamente que era ficción. Yo les envolvía ficción como los placebos que le das a los perros. ¿Viste que le envolvé la pastilla en jamón cocido para que no se dé cuenta que le está dando una pastilla? Yo hacía eso con las viejas. En Mercedes les decía, no, esto que estoy contando pasó en Mercedes hace unos años, con una señora que no puedo nombrar. Entonces, en vez de un chisme, que es lo único que consumían en el pueblo eran chismes, yo les contaba historias. Y las viejas salían todas a cacarear al otro día. ¿Vos viste quién será? ¿Será la de Veiga la que cuenta el chico del diario? Y a mí eso me fascinaba, porque yo también iba a la misma carnicería y escuchaba a las viejas tratando de dilucidar a quién me estaba refiriendo yo. Y eran cuentos. Mi forma de pasar del periodismo a la literatura fue consecuencia de engañar viejas. Y a ver, en ese engaño, me voy un poco más adelante, aparece también Más respeto que soy tu madre. ¿Ves? Porque no dejé de hacer lo mismo. Lo único que pasó es que cambió el formato. En un momento, pero cambiaron muchas veces los formatos. Yo empecé escribiendo en máquina de escribir, la Olivetti, en un momento llegó la electrónica, que no es la eléctrica, la electrónica es hacia... Y después llegó la eléctrica, y después llegó la computadora 286, y después llegó Internet. Cuando llegó Internet, Mercedes se convirtió en el mundo. Porque escribía la misma pelotudez de siempre que escribía en Mercedes para un contexto de 40.000 personas, y Internet era el contexto, era la gente que supiera español. Y lo primero que hice fue lo mismo que hacía en el pueblo, escribir como si fuera una vieja. Contar chismes sin decir que era yo. Y finalmente eso que terminó haciendo Gasalla, Más respeto que soy tu madre, no era otra cosa más que un tipo fingiendo que no estaba haciendo literatura, cuando en realidad sí la estaba haciendo. O sea que nunca cambié mucho la forma de narrar. De chico narré parecido siempre. A ver, y en ese proceso había dos partes. Me imagino que lo que imaginabas vos a la hora de escribir y las repercusiones que después tenía para con vos, porque lo has contado varias veces, el hecho de las respuestas que recibías en el blog cuando ibas escribiendo la historia. Claro. ¿Cuál era la parte que más te divertía de esas dos? O la que más, la palabra no es morbo, pero sí te generaba algo así a la hora de crear esas historias. A mí, aunque te parezca loco o raro, lo que más me divirtió siempre era ver qué pasaba a los costados de la comunicación. En la primera época del blog, lo que más me divertía era aprender programación, aprender PHP, aprender a diseñar, aprender el marketing nuevo que había que usar para cuando contabas historias en una pantalla y no en un papel. Cada vez cuando yo escribía las historias, los nombres de los personajes, si vos linkeabas ahí, se abría como un pop-up y te explicaba, este personaje nació en el capítulo 6. Si quieren ir al capítulo 6 van a ver que todo eso no estaba inventado. Internet no era para escribir literatura todavía. Entonces yo lo que entendí ahí, o lo que más me gustó, es, wow, lo que se puede hacer con esto. Yo iba por el capítulo 65, de Más respeto que soy tu madre, pero era consciente de que mucha gente entraba por primera vez al capítulo 65. Y entonces yo sabía que tenía que hacer algo para que entendieran lo que luego iba a ser un previously. Anteriormente en tal cosa. Entonces yo lo hacía con los hiperenlaces, con los links, en épocas en donde todavía se estaba discutiendo cómo iba a ser el asunto. A mí siempre me divirtió de una revista la parte de imprenta, de una historia escrita en internet la parte de atrás, la programación, cómo programar para que sea más amigable lo que estás leyendo, para que una vieja que entre, que no entienda nada de internet, pueda seguir la historia sin problema. Y sigo pensándolo de esa manera.
posiblemente me interese la comunicación de una forma más global que no tanto lineal. Y eso es lo que me hace seguir buscando cambios en los formatos. Entender de qué manera podemos llegar más lejos, a dónde se puede llegar con esto. Por eso voy cambiando mucho de formato. Cada tanto tiempo me aburro porque ya parece que encontré todo lo que tenía para decir en un formato y me paso a otro a ver qué cosa nueva puede pasar. Y volviendo un poco atrás, tu viejo dio el empujón para que empieces a escribir, para que empieces a escribir en algún lado. Pero como contrapartida, siempre contás que tu viejo era conservador, gestor impositivo. Sí. ¿Tenés la sensación que él lo hizo y que pensó que vos podías seguir avanzando en eso? ¿O que te quiso dar el gusto y vos saliste por ahí cuando a él le hubiera gustado que seas algo más serio? Si se quiere. Sin duda, él hubiera elegido para mí cosas completamente distintas a la literaria, principalmente porque no las entendía. Entonces, un tipo tan estructurado, en lo económico sobre todo, no entender cuál es la rentabilidad de algo lo ponía muy nervioso, tremendamente nervioso. Hay una cosa que yo descubrí bastante más tarde de su muerte, que me la dijo el hijo de Bustos Berrondo, que ya era el director del Diario del Oeste. Me confesó que el que me pagaba el sueldo no era Bustos Berrondo, era mi viejo. O sea, cuando mi viejo le dijo al dueño del diario, dale laburo a este pibe, el dueño del diario le dijo, sí, pero pagar, no, Roberto. No te preocupes, yo a fin de mes te doy una plata y vos se la das a él. O sea que lo que mi viejo estaba tratando de decirme es, está todo bien, pero tiene que ser un trabajo. Tenés que ir a cobrar a fin de mes. No hagas esto porque sí. Eso, y ni siquiera me lo enseñó él directamente, hizo todo un trabajo de carambola indirecto para que yo entendiera desde los 13 años que lo que yo hacía tenía un valor. Y me enteré cuando se murió de todo eso. Y se lo agradezco un montón. Porque lo que me estaba diciendo es, bueno, vos hacés las boludeces que quieras, que yo no las entiendo. Pero cobrá, boludo. Cobrá. Y eso lo tengo en la cabeza todavía. O sea, me parece fundamental. O sea, fíjate que era realmente un tipo conservador. Pero en vez de decirme, no hagas esto, le encontró la vuelta para que yo entienda que si lo tenía que hacer alguna vez, que le dé el valor de un trabajo. No te iba a preguntar cómo entraste al mundo de los blogs, porque sé que te pone nervioso y podés llegar a salir con alguna respuesta media dura. Pero cuando empezaste a escribir en blogs, que todo el mundo trataba de buscar distintas formas de escritura, pero por ese lado, ¿creíste que la tecnología podía avanzar a pasos tan agigantados como avanzó, no sé, en 15, 20 años para estar donde estamos hoy? En algunas cosas creía que iba a ser absolutamente lo que es, y en otras no tenía la menor idea. No, solamente de lo que entiendo mucho puedo ver un poquito para adelante. Respecto a lo literario, yo me acuerdo que tengo un texto del año 2001 en donde fantaseaba con que en algún momento muchas personas a la vez iban a estar leyendo el mismo capítulo de un cuento y comentándolo. Y lo fantaseaba como diciendo en el futuro, capaz que mis hijos pueden ver, y lo empezamos a ver 3 años después. Y después en otras cosas, yo pensé que no íbamos a llegar nosotros a ver. Hay cosas que estamos haciendo hoy con el teléfono y el auto, que hace 20 años yo decía, bueno, será una cosa de mis hijos, qué sé yo. El tiempo real en un GPS, por ejemplo, que esta es una pelotudez tan grande hoy. 20 años atrás alguien te las contaba y decía, no, esto no nos va a pasar a nosotros, va a ser... Entonces yo soy muy prudente con todo lo tecnológico porque en algunas cosas estamos a una velocidad tremenda y nos acostumbramos además a una velocidad tremenda. Hay cosas que hacemos hoy como si la hubiéramos hecho toda la vida, que de años atrás hubiéramos dicho, es magia esto, boludo, ¿qué pasa con esto? Y otra cosa que me pasa muchísimo es que no me acuerdo más cómo carajo hacíamos para encontrarnos en Mercedes sin WhatsApp. Porque nos encontrábamos, íbamos toda la misma fiesta a la noche, que la fiesta se organizaba más o menos en el día, en una quinta ya por lejos del centro. ¿Cómo íbamos? No me acuerdo. Pero Mercedes lo de menos, porque los que somos de ciudades chicas, de última las casas la tenemos a 20 cuadras. Yo me imagino cómo se encontraban en el Mar del Plata o cómo se encontrarían en Buenos Aires. Bueno, no entiendo. No entiendo cómo hacíamos para hacer lo que hubiera que hacer. Estamos tan acostumbrados a estas muletas nuevas que tenemos. De ya llego. Estamos todo el tiempo diciendo ya llego al otro. Te estoy viendo, le decimos. Estoy ahí. Y saludamos y seguimos hablando por teléfono. ¿Y antes? ¿Que nos perdíamos todos? ¿Qué hacíamos? O sea, nunca llegábamos a la cita. ¿Cómo le avisabas?
lo que nos pasó hoy, a mí, que yo tuve que venir más tarde hoy. ¿Cómo carajo? Los dejaba clavados si no teníamos WhatsApp. Bueno, yo no sé cómo hacíamos, me olvidé. Somos tan pelotudos que ni siquiera nos acordamos cómo hacíamos. Raro. Y bueno, ahí tenés otro avance gigante que ha sido el de la comunicación y Claro. que también hay un cuento que decís que la literatura antigua no hubiera existido. Claro, la esa es comunicación. la otra, claro, los cuentos clásicos, por ejemplo. Caperucita Roja y Blancanieves, esa gente con un teléfono, no había cuento. Porque todos los cuentos clásicos se basan en la incomunicación, en el desencuentro. Y ahora que le ponen un teléfono a Pinocho y no hay cuento. O sea, ya está. Gepetto se entera a la mañana que el hijo no fue al colegio, pues las mami del curso se lo dicen. Listo, se acabó la literatura. O hay que inventar una nueva literatura también, que esa es la otra cosa que está empezando a ocurrir. Pero fíjense que cuando hacen una serie de misterio, lo primero que hay que hacer, por ejemplo, Lost, es meter a todos en una isla sin cobertura, para que las cosas puedan ocurrir, porque si no es muy difícil. Hay que sacarle el teléfono a los protagonistas rápidamente. Estamos hablando con Hernán Casiari, lo vamos a llevar un poquito también para el lado del fútbol. Ha hecho muchos cuentos relacionados con el fútbol también. Aquellos que más o menos te hemos leído, sabemos dónde viene la relación con el fútbol. No quiero caer tan ahí. Sí, primero preguntarte, dijiste que jugabas a todos los deportes, ¿cómo eras como jugador de fútbol? ¿Eras bueno, eras malo, te elegían, no te elegían, te dejaban en el arco? ¿Eras la figurita del equipo? ¿Cómo eras como jugador de fútbol? Y después, bueno, que me cuentes si sos un hincha de Racing fanático, sos un hincha de Racing normal, sufrís, no sufrís por el fútbol. Mi viejo yo creo que ahora lo entiendo de grande, me obligó inicialmente a practicar todos los deportes que se podían practicar en Mercedes, todos. Fui incluso a béisbol, a toda la cosa rara que había. Por elección, elegí ser buen tenista. Buen tenista en un sentido de llegué a estar federado en menores a los 14, 15 años. Hasta que engordé, fui bueno en la mayoría de las cosas que jugaba. Siempre jugando en posiciones de armado, en vóley de armador, en básquet jugando siempre, no nunca fui alto ni nada, pero siempre jugaba con inteligencia y eso sí siempre fue inculcado por mi viejo, que era muy inteligente en el deporte. Era muy inteligente. Y entonces desde chiquito me decían, vos lo que tenés que hacer. Cuando veo que están todos los nenitos, 6 años, ¿no? Todos los nenitos peleándose por la pelota, vos te vas bajo el aro y pegás el grito. Tenía era como un director técnico de menores, ese tipo de cosas. En el fútbol fui siempre defensor, pero me gustaba muchísimo ser arquero porque mi viejo era arquero. Y mi viejo también me explicaba cosas de ser arquero que siempre me interesaron mucho. Y siempre me gustó algo, porque incluso cuando ya empecé a engordar, cuando los dos buenos hacían el pan y queso, me elegían muy, muy al principio, porque era bueno. O sea, no daba vuelta la cara cuando me encaraba un delantero. O sea, miraba los ojos y si me la tenía que poner en la cara, me la ponía en la cara y tapaba muy bien. Achicaba muy bien el arco, pero muy bien, era bueno jugando al fútbol. Pero sobre todo a mí el deporte que siempre más me interesó, porque tenía una técnica en el tenis. Una técnica de fuerza, sobre todo, de mucha fuerza. Jugaba dobles, siempre jugaba atrás, muy pocas veces me iba adelante, pero era una bestia pegándole a la pelota de atrás. En passing shot, en reveses cruzados, era bueno. Jugué muy poco tiempo porque muy rápidamente empecé a fumar porro y ya no me levanté más. Los domingos a la mañana jugaba una final y una semifinal, no me podía levantar. Pero hasta ese momento era bueno y sabía además que era bueno. ¿Viste esa gente que sabe que la revienta de revés y va al fleje la pelota? Bueno, y me gustó siempre mucho el deporte como jugándolo pero y mirándolo también. Los deportes en general. De lo de Racing lo que quiero saber es esto. Acá somos pares en esta pregunta. Cuando Racing sale campeón en el 2001, muchos, me incluyo, no sabíamos muy bien cómo reaccionar, cómo festejar. No teníamos cero experiencia. una experiencia en el festejo. Sí. Porque no vamos a contar la Supercopa del 88, no, ni menos. No, queríamos saber. Golazo de Catalán, pero no sirve. Queríamos saber qué era eso de festejar. Pero en el medio de nuestro festejo, en que encima vos te tocó en el exterior,
estaba una situación social, política, económica nefasta en el país. Tremendo. Porque fue a los 3-4 días de Sí, que sí. explotó en el 2001 el país. Yo no sabía muy bien si festejar o no festejar. No sé si lo festejé bien, si lo festejé mal. No sé si me expresé bien, me expresé mal, porque era todo muy nuevo y encima estaba ese contexto. ¿Cómo te tocó a vos? ¿Se terminó festejando eso porque lo esperaste tanto o un poquito más por una cuestión de edad que lo esperé yo? ¿Cómo fue esa experiencia? Como aparte estaba justamente el país en ese momento. No, desde afuera fue trágico. Para mí fue trágico. Yo descubrí en esa semana que es trágico todo estando afuera. Yo era muy pichón como persona viviendo fuera de Argentina. Yo me había ido sin querer, o sea, me fui a recibir un premio literario a Francia, conocí a una catalana y decidí quedarme a vivir. O sea, sin papeles, sin trabajo. Me encajeté y dije, yo me quedo acá con esta y que nadie me agarre. O sea, ya, me fui. No tenía pero ni una valija para más de 12 días. Y esto fue en el 2000. Un año después, yo estaba pasándola bárbaro como esa gente que la pasa bárbaro porque está en el exterior, que estoy afuera, soy un escritor, vivía en pensiones, me chupaba todo un huevo. Y un tiempito después empecé a caer de que extrañaba, de que era complicado, estaba muy enamorado al mismo tiempo y no me podía volver porque todavía no había conseguido papeles. O sea, si me volvía, no entraba nunca más a Europa. Entonces, mientras mi viejo me armaba toda la parte de ciudadanía italiana desde Argentina, yo sabía que desde el 2000 hasta el 2003 no me podía mover. Eran 3 añitos de estar ahí aguantándola para volver a buscar los papeles. Pero yo ya estaba extrañando un montón eso de saber que no podés volver, ni siquiera saludar. A mí ya me estaba complicando el asunto. Tras cartón pasa lo del 20 de diciembre, de la Rúa, la renuncia, los diarios de España, en tapa, hablando de Argentina como quien habla de Haití. La gente, los taxistas cuando se enteraban el acento que tenía yo me preguntaban, ¿cómo está tu familia? ¿Están bien? Un país tan rico, tío, mira lo que ha pasado. Y eso ya a mí, no estar donde yo tenía que estar en ese momento, me causaba un sentimiento de traición que yo no lo podía soportar. Aunque fuera por otra razón que yo estuviera en otro lado, no estar con mis amigos, no estar mirando Crónica TV en ese momento, no estar haciendo el zapping mío, no estar en la calle tirándole piedra a alguno, o sea, estar en Europa, o lo que el argentino entendía que era, porque vos estás en Europa, a mí me sacaba de quicio. O sea, no me quería a mí mismo por estar afuera. Y tras cartón, una semana después, pasa una cosa que con mi viejo veníamos esperando desde el año 72. 34 años esperando eso. Esperando eso no para que eso ocurriera, para abrazarnos. O sea, se estaba cumpliendo una cosa que mi viejo me decía desde que yo tenía 2 años que iba a pasar. Vos tranquilo que va a pasar. Porque él venía de épocas felices. Venía del 66, del 67, campeón del mundo. Nací yo y me empezó a hablar de eso. Vos no vas a ver lo que va a pasar con Racing, me decía, del año 75 me empezó a decir. Y yo en el 80 le decía, papá, dale, ¿cuándo? En el 83 nos fuimos a la B. Nunca pasó. Un día me voy a la mierda y pasa. Yo estaba viendo, era invierno, allá, 27 de diciembre, con mi novia catalana, estaba mirando en un bar, a la noche, 2 canchas llenas, y yo en vez de estar contento lloraba. ¿Qué carajo estoy haciendo acá? ¿Qué mierda estoy haciendo acá? No, fue horrible. Me di cuenta de que las tragedias y las alegrías cuando estás lejos son tragedias, las dos. Una cosa tremenda. No sabía que iba a pasar eso, pero no me gustó para nada. Y a mi viejo tampoco. En algún momento, estando en Barcelona, siempre hablas que tuviste la fortuna de vivir al mejor Barcelona, a 40 minutos creo que era de tu casa. Se queda cerca, sí. ¿Te pasó dejar de, no digo ser hincha, pero darle cada vez menos importancia a Racing y más al Barcelona? Sí, no, pasó una cosa que a mí me resultaba extrañísima. La mejor época del Barcelona, 2008, 2009, 2010, cuando entra Guardiola, con Iniesta, con Xavi, con Messi, Puyol atrás. Fue una época de Racing espantosa, además. Yo iba a la cancha, iba al Camp Nou, veía unas magias, pero
dificilísimas de explicar, porque ni siquiera de lo que se veía en la tele, porque la tele manejaba la delantera y yo miraba a Puyol manejando todo como un director de orquesta atrás para que ocurriera la magia también. Y a la noche, tipo 2 de la mañana, me quedaba a ver a Racing, que empezaba a las 2 de la mañana, y eran unos pelotazos al techo, y 2 por 3 se colgaba uno, le tiraban agua con una manguera y media hora no había partido porque había un tipo subido y los bomberos le tiraban agua y eran las 3 de la mañana y yo decía, la concha de la lora, tengo que ver Racing Vélez y no está pasando nada. Te cuestionás un montón de cosas, pero un montón de cosas. Y ahí está otra vez la voz de tu viejo de atrás diciendo, no te va a ir a dormir, que estás jugando Racing, aunque sean las 3 de la mañana, mi viejo ya se había muerto. Pero era la voz de él diciéndome, no te va a ir a dormir, que estás jugando Racing. Y fue muy difícil, en la mejor época de un equipo que juega al lado de tu casa contra otro que juega a 12.000 kilómetros, que es tuyo y que no está jugando bien. Fue muy complicada esa época. Pero ¿qué va a ser? La pasamos. Nombrás siempre la convivencia de la tragedia y a esa tragedia encontrarle quizás un tono humorístico, que es lo que también se destaca en tus cuentos. ¿En qué momento te diste cuenta que era eso, que era unir tragedia y humor para también encontrar un estilo distinto a lo que uno venía leyendo? ¿No? Porque me parece que todos los cuentos tienen ese tinte de tragedia, humor y realidad, son terrenales, son empáticos con el lector. ¿En qué momento se genera esa mezcla? Mira, cuando fundé la primera revista en Mercedes, eso que les contaba al principio, de que engañaba a las viejas, yo me daba cuenta de que yo ya tenía una vocación, una profesión, pero que no había una empatía con mi viejo y eso, a no ser en el humor. Cuando en esa revista que llegaba una vez por mes, que la escribía casi toda yo, había un artículo humorístico, la revista estaba en el baño y mi viejo se iba a cagar y la leía ahí. Y cuando él se reía yo decía, ahí llegué a alguna parte, ahí está pasando algo. ¡Wow! Ya me tiraba la cadena. Y era porque estaba hablando en chiste de alguna gente de Mercedes. Y a mí me parece que el humor yo lo tengo para congraciarme muy rápidamente a los 15, 16, para decirle a mi viejo, mira, esto que hago está bueno, boludo. O sea, no es solamente el tema de la guita, está bueno, te cagás de risa, entonces sirve. Y también escribo cosas que tienen que ver con lo deportivo por eso. El humor y lo deportivo, mi viejo. Ahí ya está, ahí lo tengo como... Lo trabajé desde ese lado. Cuando empecé a escribir en internet, yo sabía principalmente que estaba escribiendo para la gente que había dejado en Argentina. Y había 2 grandes faros ahí. Mi mejor amigo, Chiri, que vivía en ese momento en Mercedes, muy lector, tremendamente intelectual. Leyó todo, como yo, empezamos a leer juntos. Y mi viejo, que nunca leyó un libro. Y yo cada vez que escribía un cuento desde Barcelona, sabía que lo iban a leer ellos. Después otra gente, pero primero ellos. ¿Cómo haces para escribir algo que no sea tan intelectual para que mi viejo no lo entienda, ni tan básico para que Chiri se aburra? Esa mezcla soy yo. Yo tuve que aprender a escribir de tal manera que entienda a mi mamá, un tipo que fue a estudiar a la UBA letras. O sea, que sea un cuento, pero que no dejara fuera a la gente. O sea, si vos tenés que nombrar a un filósofo, no digas Kierkegaard, sin decir el filósofo danés Kierkegaard. Porque el que ya sabe quién es Kierkegaard, está todo bien. Y el que no pongas, o sea, no lo dejes afuera. El que no es mi viejo, que se va a pensar que es el arquero de Suecia, si yo digo solamente Kierkegaard. Entonces, es un símbolo esto. Hay 1000 cosas que tenés que hacer en un texto para ser un buen anfitrión, para invitar a todos al texto. Y yo empecé a trabajar con mucha fuerza en no dejar afuera ni a Chiri ni a mi viejo. Y me parece que finalmente encontré mi voz en esos resquicios, en esos lugares. Te voy a sacar un poco de la literatura, por lo menos un segundo y yo, porque, a ver, esta charla se da a partir de un mail que te mando para que asistas al programa. Automáticamente, cuando yo te lo escribía, me acordaba de un cuento tuyo
que te va a dibujar un artista Sí. belga para colmo. Sí, Y yo me sí, llamo sí. Agustín Belga. Entonces digo, va a pensar y bueno. Es un chiste. Porque me imagino que mails como el mío o como el nuestro te pueden haber llegado miles. Sí, sí, claro, llega mucho. ¿Cómo haces el filtro o cómo es el Hernán Casiero investigador para decir a ver si me está diciendo la verdad o qué perfil tiene esta persona como para asistir o no asistir? No, me como los sapos. Yo Tenés una secretaria igual, ¿o no? Que es la que... de Francisco, soy yo, Francisco. Pero no, me como los sapos. En general digo sí, digo que sí. Y me he comido algún sapo. A veces he ido a lugares donde dije, uy, mira dónde estoy viniendo. Y de otras veces, la mayoría de las veces está todo bien. O sea, no es que hay como una especie de sensación desde afuera de que es complicado. No es tan complicado. Puede ser más forro, menos forro, nada más. O sea, si tenés empatía... A mí, generalmente, como se ha corrido la voz de que soy fácil, los estudiantes de TEA, los estudiantes de cuarto año de periodismo, yo creo que me hicieron una entrevista a todos. O sea, no debe haber un estudiante de cuarto año de algo que tenga que ver con la literatura, con el periodismo, del que no haya recibido un mail y haya dicho, sí, dale. Pero era una cuestión de empatía. Yo también estuve en esos lugares. En todos, te juro por Dios que estuve en todos los lugares que había que estar. Y es lindo que te digan que sí. Entonces, después está un rato en el otro lugar, está bueno decir que sí también. O sea, no perdés nada, es divertido, conocer gente. A veces está bueno. No tengo filtros. A veces lo que tengo es una agenda complicada y entonces te lo tiro para junio de última. Pero si estoy al pedo y se puede hacer, ahí no tengo problema nunca con eso. Nosotros solemos hablar con muchos futbolistas que están de paso por Mar del Plata. La semana pasada, sin ir más lejos, vinieron a la radio dos chicos que juegan uno en Alvarado, otro en Aldo Civi, es el clásico rival de Mar del Plata, que juegan hace más de 20 años, Sí, sí. un montón. Pero ellos son de los Quiriquinchos, un pueblo, porque sí. Ahí son 3.000 habitantes como mucho. Y a mí me gusta siempre preguntar qué se hace en un pueblo cuando sos pibe. Vos algo en la charla ya has contado, porque fuiste también un poco hablando del pueblo, pero lo que quiero preguntarte de tu pueblo de Mercedes es si está bueno para un pibe crecer en un pueblo. Después uno tiene más aspiraciones y por ahí necesita partir del pueblo a determinada edad para avanzar en la vida o en lo que quiere hacer. Pero a mí me da la sensación de que los pueblos, para la crianza, para salir a la calle, para jugar a la pelota en la vereda, es así, es un poco... Está bueno también, no tenemos que pensar siempre que las grandes ciudades son mejor. Mira, yo soy muy fanático de la infancia en los pueblos, muy fanático. De hecho, mis dos hijas nacieron en grandes ciudades, una en Barcelona, la otra en la ciudad de Buenos Aires. Y con Nina, con la primera, en el momento que cumplió 3, 4 años, le propuse a su mamá, que ahora es mi exmujer, en ese momento era mi pareja, le digo, vámonos a un pueblo. Que haga el jardín, la primaria, la secundaria en un pueblo. Y nos mudamos a 50 kilómetros, no muy lejos de Barcelona. Con ese objetivo de que pudiera tener amigos desde el jardín hasta el secundario, los mismos. Cosa que es mucho más difícil, mucho más complicada en una ciudad grande. Se mudan más, hay cosas. Y en los pueblos no. Y yo le preguntaba a Nina, que ahora tiene 15, si fue una decisión acertada o no. Y me dijo que sí. Digo, no, es maravilloso. O sea, que yo conozco a Aldana, a Lara, me nombra a todas sus amigas de toda la vida desde los 3. Y siguen saliendo en el pueblo y ahora ya se van a ir a estudiar a Barcelona, obviamente. Porque ya del año que viene empiezan a estudiar en Barcelona y se mudarán. Pero hay un montón de recuerdos, de cosas, que ella misma me dice que no estuvo mal lo que hice. Y ahora que mi hija nueva tiene 2 años y pico, también nos compramos una casita en Areco. Y suponemos, si convenzo a mi pareja de ahora, que es porteña, que entre los 4 y los 5 nos mudaremos otra vez. No muy lejos de la ciudad de Buenos Aires, pero lo suficiente para que mi hija Pipa, la chiquita, tenga también un río cerca, que sepa lo que son las lombrices, que pueda cruzar un río sola. O sea, hay cosas que a mí me maravillan de mi infancia. La amistad temprana es fundamental. Tengo amigos hoy, socios, de hecho, que los conozco de los 4 años. Parece fundamental esa cuestión. Y después tengo recuerdos de barro y de animales y de andar solo de noche por lugares que me parece que un nenito porteño no tiene.
Tiene otras cosas que me cuentan que están muy buenas y que van al teatro de no sé qué, está bien, qué sé yo. Yo no te la cambio. Y tu desarraigo del pueblo, porque por lo que yo sé, la intención era ir a Buenos Aires, pero una cosa es tener la intención y otra cosa es llegar a la gran ciudad. No, me parece que es crecer, después ya no. Después se pone muy complicado, me da la impresión. No soy muy fan de ser adulto en un pueblo. No soy muy fan. No soy muy fan, digo, porque también tengo otras noticias más espantosas de amigos, la ludopatía, la merca, el aburrimiento que te lleva a lugares de vicios a los que yo hubiera llegado sin ningún lugar a duda igual, pero sin duda, porque conozco el paño, sé a dónde podés ir. Me parece que hay que crecer en un pueblo y tomárselas rápidamente. Pero también te estoy diciendo cosas en voz alta que capaz que ni siquiera son verdad. Pero a mí me parece eso. Yo creo que hay que mandarse a mudar muy rápido después. ¿Cómo fue tu transformación de el escritor? Que imagino que debe haber sido fácil. ¡Qué golazo! Empezar a escribir. ¿Quién lo hizo? Lo había bajado. Empezar a escribir debe haber sido fácil. Después de golpe empezar a mandar mensajes a una radio. Después de golpe leer para 20 personas. Después leer para 50. Y un día estar leyendo en un teatro. Y ahora yo tuve la oportunidad de ver una obra en construcción hace 3 o 4 años, éramos 40, 50, en el Paseo Aldrey, que justo creo que fue la primera vez que lo hiciste con Nina. Sí. Y ahora te vi de nuevo y ya, vos decís, no hay actores, ya sos un actor. Antes leías cuentos sentado y ahora haces el cuento de memoria permanentemente parado. Sí. ¿Cómo fue esa transformación y cómo la tomaste? Ejercicio, me parece. A mí me parece que eso es ejercicio. Las primeras veces que leí en voz alta para Pergolini, las primeras 4 o 5, que están grabadas justamente porque las leí para una radio, son espantosas. O sea, hoy mismo me digo, uy, mirá cómo hablaba. Pero ya la 6ª, 7ª, 8ª, le empecé a encontrar la vuelta y así fue siendo ejercicio. Igual los primeros cuentos míos a los 12 años eran malísimos, a los 25 eran malísimos. No me acuerdo qué amigo mío, un guionista español, me dijo que hay que escribir 10.000 páginas malas para que salga la primera buena. Pero hay que escribirlas. No hay que bajonearse en la 2500. Decir, che, soy malo. No, hay que escribir 10.000 páginas malas. Y va a salir tu voz en la siguiente página. Pero es una bocha 10.000. Yo las escribí, te lo juro, ¿eh? Yo te juro por Dios que escribí 10.000 páginas espantosas, olvidables, que no le sirven a nadie. Pero hay que sentarse y hacerlo, si no, no aprendés. Y con esto lo mismo. En la función número 100 voy a ser mucho mejor, sin duda, que en la función número 35 que habrás visto vos en el Aldrey. ¿Cómo lo voy a hacer mejor? Si tuve 70 posibilidades de ir superándome y mejorando la entonación, conociendo al público, viendo que cuando entra mi vieja en realidad debería entrar un poquito antes y decírselo en el camarín, entonar mejor las cuestiones, saber en qué parte sos gracioso y en qué parte sos emotivo, haberlo sostenido durante un proceso de tiempo con diferentes públicos, en invierno y en verano, con 1.200 personas y con 60. Aprendés, quieras o no quieras, es una especie de universidad de plantarte frente a un escenario. Yo en este momento, por ejemplo, salgo al escenario y no tengo la menor duda de que voy a hacer lo que se me antoja. Pero al principio era un papelito temblando. Pero bueno, es eso, es el ejercicio de lo que vas construyendo. Y hoy, en cuanto a la escritura, ¿en qué momento te encontrás? Has contado varias veces que después del famoso infarto en Uruguay, te costó volver a escribir. Es más, escribiste hace poco, si no me equivoco, para el cumpleaños de tu actual mujer. Sí. ¿Volviste a escribir y lo pudiste mantener? Sí, tardé un montón. Le cuento a la gente que no sepa, yo tuve un infarto en 2015 y tuve que dejar de fumar inmediatamente. Yo fumé desde los 12, 13. Y me costó muchísimo escribir sin fumar. Me costó tanto que dejé de escribir. Lo intenté 2 semanas enteras después del infarto, volver a escribir, no sentía ningún placer y dejé de escribir.
empecé a hacer otras cosas, no le di mucha importancia. Empecé a hacer otras cosas y recién 3 años después pude escribir de vuelta. Fue el tiempo que tardó, me imagino, mi cabeza en hacer el duelo del cigarro. 3 años, una cantidad enorme de tiempo, que gracias a Dios los ocupé haciendo cosas en teatro, en radio, o sea, mi creatividad pudo salir por otros canales, porque si no me pegaba un tiro. Y 3 años después me levanté un día con las mismas ganas de escribir de las épocas en que sí era fumador, y me puse a escribir sin necesitar el cigarro. Y ahora puedo escribir cuando se me antoja. La liberación que siento, no solamente en ese ámbito, sino en 1000 ámbitos de no ser fumador, es tremenda. Yo no podía hacer, por ejemplo, esto. No decía que sí a una entrevista donde no se pudiera fumar durante 1 hora. Te trataba de que fuera fuera, te decía de cambiar cada 15 minutos, ir a fumar un cigarro y volver. O sea, mi vida estaba absolutamente atada a los lugares donde se podían fumar y los lugares donde no. Para mí, tomar un vuelo interoceánico era pensarlo muchísimo. Y ir con un sueño tremendo, 2 días sin dormir, y me iba a un vuelo para dormir, para que no hubiera que fumar durante 8 horas. Lo que me liberó la cabeza, o sea, no tener esa mochila de estar pensando todo el tiempo, se puede fumar acá, podemos salir un ratito afuera, podemos hacer la entrevista afuera, puedo escribir en algún lugar que del hotel donde se pueda fumar. Todo el tiempo era pedir por favor que me dejaran fumar. Es una liberación tremenda. Y poder escribir sin fumar es fantástico. Poder escribir en lugares cerrados, o donde se me antoje sentarme en una libreta, escribir sin pensar que tengo que fumar para que se me ocurra la idea, es increíble. ¿Tenés algo iniciado hace mucho tiempo que quedó ahí porque, no sé, no le encontraste la vuelta después, o porque, no sé, el tema no te terminó de convencer y que vos sabés que mañana lo vas a agarrar y lo vas a terminar? Porque por lo general los escritores tienen eso, de que les surge algo, lo empiezan a escribir y lo dejan ahí porque, no sé, por otras cuestiones lo frenan. ¿Tenés algo así escrito que vos sabés que el día de mañana eso va a terminar, por ejemplo, en un libro? Sí, pero no por esas razones, porque no se ha muerto la gente que se tiene que morir. Fuerte. No, hay cosas que jamás podría contar, claro, con determinadas personas vivas, que se enteren que yo estoy hablando de eso, por ejemplo. Ah, bien. Estoy esperando, no es que lo espero con ganas, pero cuando muera tal, voy a poder contar esta historia que es buenísima, y que aunque yo le cambie el nombre, esa persona va a saber que estoy hablando de ella y voy a quedar para el orto y no. Entonces, son las razones por las cuales todavía no escribo. Y después hay otras razones que tienen que ver, va por el mismo lado. Mis suegros españoles, por ejemplo, los papás de mi exmujer, personajes alucinantes para contar la historia. Y nunca hablé de ellos en ninguno de mis libros, ni siquiera en el amarillo, que es donde hablo de todas mis peripecias en España, por respeto. Porque son personas que nunca jamás hubieran entendido que lo hago con cariño, desde un lugar. No, se hubieran sentido tremendamente traicionados si yo contara cosas divertidas. Voy a haber hecho un libro entero y llame mi suegro, o sea, sí. Y jamás hablé de ello. Hay razones que tienen que ver con el otro. Como yo soy muy autorreferencial, o sea, no escribo sobre cosas de 1712, escribo sobre lo que tengo alrededor. Solamente escribo de los personajes que me dejan que yo escriba sobre ellos. Hay un montón que no. Y ni siquiera se los pregunto. Sé que no. Entonces hay gente que estoy esperando que se muera, o gente que sé que no voy a escribir nunca sobre ellos. Las cosas que no escribo es porque no quiero hacer daño, digamos. Es muy probable que muchos, no todos, pero sí muchos, hayan empezado a conocer tu nombre con este libro. Messi es un perro. Claro. Sí. Por el tema también de los argentinos futboleros, claro, de lo que pegó, de lo que repercutió. Pero no sé si para vos es el mejor. De los cuentos de fútbol, para relacionarlo un poco con el programa que escribiste, ¿hay alguno que te haya gustado por sobre el resto, o que hayas dicho, bueno, esta es mi obra de arte, digamos, de los cuentos relacionados con el fútbol? No, ni en pedo llegan a obra de arte, pero sí tengo mis preferido, mis predilecciones. Y no, siempre cambian también. Hay un cuento que se llama Nunca me importó el fútbol. Sí. En donde cuento que en realidad lo que me importaba era charlar con mi viejo, que a mí me gusta mucho contar en voz alta. Cada vez que estoy haciendo un recital de cuentos
y veo que lo que viene ahora es ese, me pone contento. Digo, oh, qué lindo, voy a contar esto porque me gusta contarlo, siempre me gusta contar ese cuento. Y después hay una diferencia entre lo que me gusta contar en voz alta y lo que me gusta haber escrito. Como obra, hay un cuento largo que se llama 10.6 segundos sobre el segundo gol de Maradona a los ingleses en el Mundial 86, que es el tiempo exacto que dura el gol, desde que Maradona la toca en la mitad de la cancha hasta que la suelta en el área chica. El tiempo exacto son 10 segundos con 6 décimas. Ese cuento me costó 6 meses de tiempo escribir. Fue un cuento en donde pedí información, datos de jugadores, son necesarios para el cuento. El cuento tiene 8 partes y en cada parte habla de cada uno de los testigos cercanos de ese gol. Desde Peter Shilton, el arquero inglés, el árbitro turco, no me acuerdo el nombre del árbitro, Terry Butcher, el que le hace la casi última zancadilla a Maradona, Valdano, que está todo el tiempo esperando el pase, que nunca viene, el negro Enrique, que da el primer pase, Glenn Hall, todos los que participaron de alguna manera. En el cuento se indica que a todas esas personas les cambió la vida esos 10 segundos, que eran alguien antes de esos 10 segundos y fueron una persona distinta después. Y ese cuento tiene fueron recabados datos reales de cada uno de los ingleses, del árbitro, de todos. Realmente les cambió la vida. Yo lo que hice fue hilvanar de forma literaria y terminé con la última, con la parte 8, y en la parte 8 es lo que ve Maradona en esos 10 segundos. Lo que ven cada uno de los 8. Y en ningún momento del cuento se nombra el apellido de Maradona, en ninguno, pero si ves la primera letra de las 8 partes, empieza con M, después con A, R, A, o sea, se nombra de una manera acróstica, digamos. Y ese cuento yo le tengo mucho respeto, porque es un cuento que tiene investigación, que tardó en escribirse, que tuvo mucha edición, lo hicimos para la revista Orsay de 2013, y objetivamente sé que es una buena obra. Pero si yo me tengo que sentar frente a un auditorio a contar algo, prefiero contar Messi es un perro. Claro. Porque voy a llegar mucho más rápidamente al corazón del público. El otro es un cuento más sibarita, es más para leer en voz baja. ¿Tuviste la oportunidad de leérselo a Messi o saber que lo haya escuchado, si tuvo alguna repercusión? Muy rápidamente supe que sí, pero no porque yo se lo haya leído ni se lo haya entregado. Me lo pidió, creo que a la semana que salió publicado en la revista tuvo mucha repercusión el cuento desde el principio, y me lo pidió Cancha Llena, del suplemento de La Nación. Ariel Tiferes estaba dirigiéndolo en ese momento, y lo publicaron en La Nación, y me cuenta Ariel que inmediatamente llamó Jorge Messi, el papá de Leo, desde Barcelona, que había leído el título nada más, a cagarlo a pedo. No, que estoy acá con Leo, que cómo van a poner, que se piense. Y Ariel le decía, Jorge, léelo todo. Y ahí supe que los dos lo habían leído todo inmediatamente, y que llamaron después, Jorge llamó después y dijo, no, todo bien. Otro golazo. Hernán, no te queremos robar más tiempo, sabemos que estás en Mar del Plata de acá para allá, como dijiste vos también, con una agenda muy cargada. Lo mejor para, en principio, el cierre de esta temporada, que debe quedar poquito ya para que se termine con las funciones que quedan, y nosotros seguiremos leyendo estos libros, cuando quieran, los claro, cuentos, sí. Y el día de mañana ojalá tengamos la posibilidad de hacer alguna otra charlita. ¿Cuándo son las funciones? ¿En qué hora y dónde? Estamos en el Radio City de viernes a domingos a las 21:30 con la familia, pero además de eso, más allá de eso puntualmente, yo suelo estar en Mar del Plata 2 o 3 veces por año, y se pueden fijar en hernancasieri.com si algún día quieren ir a ver, tanto con mi familia. A veces vengo con Zampallón, a veces vengo con Fabi Cantilo, a veces vengo solo, pero suelo venir siempre, así que si los que tienen ganas alguna vez de verme en Mar del Plata, no importa en qué fecha, fíjense por la web que seguramente estaré. Nos dimos un gran gusto, Hernán, muchas gracias por Igualmente, para mí, con ustedes. Con Hernán Casieri cerramos nuestro primer tiempo de Dame Fútbol. Antes, Agus, rápido, agradecimientos.
Carlos Blanco. A Carlos Blanco, obviamente, al Topolián, Jorge Topolián, que nos se dieron el espacio para poder llevar a cabo la nota, obviamente. Bueno, a Mónica Altuna también, que accedió desde la producción de Rompiendo Redes y fue un pilar fundamental para que la nota pueda salir al aire. Molestamos a muchos, así que les agradecemos y hacemos una pausa. En un ratito, recta final de Dame Fútbol.